Qué bien que nos hace volvernos a encontrar, ¿no es cierto? Mi nombre es Mónica Corti del cursillo 153 del año 2013. Hoy la estrella se titula La segunda conversión. Tenemos el gusto, realmente, que nos va a dar el padre Horacio Ortiz del cursillo. ¿Del cursillo? Está discutido. No, Siempre o el 182 de varones o sea. No, al revés, el más alto es de mujeres, ¿no? Ahí está, 163. De mujeres. Felicitar a Patricia. Muy bien, otra vez. Y a Juanjo, que son 48 años de casado. Bueno, ahora nos ponemos muy bien, nos hacemos la oración de la espiritual. Envía tu espíritu a cada uno de la vida y renovarás la faz de la tierra. Dios ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos buscar de todos los restos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Virgen de la Candelaria, Ruega por nosotros. Mamá Tula, Ruega por nosotros. rezamos un Padre Nuestro por el Papa León XIV, todos los sacerdotes, religiosas y religiosas, en especial los de nuestro movimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Rezamos la María por nuestro movimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invitamos ahora a María Inés Vera del cursillo 170 del año 2019, que nos leerá la cita bíblica Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, 2. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Gracias, Inés. Nos tomamos unos momentitos para poder reflexionar y escuchar. En la vida de cada cristiano auténtico debería haber una segunda conversión. Darse cuenta que ser cristiano
es algo más que vivir de costumbres, tradiciones y hasta rutinas cristianas. Esta conversión definitiva es un volverse, un abrirse con todo el ser a Dios y a los hermanos. Es un proceso largo de cambio, una conversión permanente de pequeñas conversiones diarias. Ahora les invitamos al Padre Horacio. ¿Está diciendo todo lo que iba a decir yo? No. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. No gastemos la vida por ahora. Si hace falta después, bueno, primero, qué alegría. Ya los extrañaba. Y ahora cuando rezábamos juntos, digo, qué bien nos hace estar juntos y rezar. Así que gracias por estar. Una alegría compartir esto entre ella. Y la lecturita ya nos hace una primera introducción sobre el tema de hoy, ¿no? Preparándolo, yo veía que constantemente había cosas que de muchas maneras, de diversas maneras, la hemos visto en distintos rollos del cursillo. Sobre todo en los primeros rollos, pero atraviesa todos en general. Porque el tema de la conversión arranca con la gracia, con la fe, y sigue después con la formación, la comunidad, un montón de cosas que son rollos. Bueno, este tema me parece como que nos va a ayudar, pensaba cuando lo hacía, como a recapitular muchas cosas que conocemos, que hemos recibido en nuestros propios cursillos. Y Pablo lo decía primero muy lindo, ¿no? Si había como dos partes en la oración que en la cita. La primera decía, nos invitaba a ser nosotros, los cristianos tenemos que ser una ofrenda agradable. Nuestra vida se tiene que hacer ofrenda a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Esa es la segunda parte de la cita. Y es el tema de hoy. Lo dice así. Dice, transfórmense, no se amolden a este mundo, sino que hay que transformar la mentalidad. No pensar como piensa el mundo, hay otra manera de pensar. Y eso es la conversión, tiene que ver con eso. ¿Para qué? Para sintonizar con lo bueno, con lo que es agradable a Dios. Es como el pantallazo del tema. La conversión es ese instrumento, es una gracia. La conversión no es algo que hacemos primeramente nosotros, es una gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser mejores hijos. Para que esa imagen que estaba desdibujada, bueno, se la vayamos haciendo restauración, ¿no? Para recuperar el original de esa imagen. Bien. Y yo voy a hacer una presentación, primero como general del tema dentro de lo que es la estructura de la teología espiritual. Tratando de no hacerlo complicado, ¿no? Pero una estructura muy básica, para ver que el tema no se termina aquí. El tema ni siquiera es una primera, hoy el título es la segunda conversión. ¿Y esa será la definitiva? No. En realidad hay, no, pero ahora van a ver que hay otra. Los autores espirituales, en estos 2000 años de teología espiritual, hablan de tres. Y hay libros que tienen que ver con eso. Hay uno muy famoso que es Las tres edades de la vida. Las tres edades y las tres vidas. Bueno, cosas que suenan a tres y que además tienen que ver con un paralelo con la vida biológica. Es el camino que hacemos desde la vida sobrenatural, la vida divina, la vida de la gracia, hace un camino más o menos análogo, paralelo al que hacemos con la vida biológica. De nenes, de infantes, pasando por la adolescencia, que es el medio, rumbo a el comienzo de una vida en la madurez. Bueno, esas serían como las tres etapas de la vida, y hay una analogía con esta vida espiritual nuestra, que la infancia, espiritualmente hablando, sería la primera conversión. El paso del medio, el que es una crisis rumbo a la madurez, es la segunda. Y uno después empieza a crecer en esa segunda, hace camino a la tercera. Bueno,
tienen esas tres, tienen distintos nombres según los autores. Yo saqué algunos como para la primera conversión. Algunos hablan de la infancia espiritual, ¿sí? O lo llaman otros los principiantes. Y ahí empieza todo un camino de la gracia, que es como poner una flechita de la primera conversión. Hay que ir hacia la segunda. San Juan de la Cruz es el que más exquisito en todo esto. Habla de la purificación pasiva de los sentidos. A ver, ¿por qué tiene que haber tres? Es una cuestión de teología, de antropología teológica, uno diría que hay una pitufia teológica. Estamos creados a imagen y nuestra alma tiene dos grandes partes. Una que es sensible y otra que es espiritual. Somos ese engendro de Dios que nos hizo así, con un pie en la materia y el otro en el espíritu. Nuestra alma está diseñada así. Por lo tanto, esas dos partes del alma son las que van a definir los dos momentos grandes de la conversión, para que se haga completa. La primera conversión, para pasar a la segunda, hace hincapié en una purificación de los sentidos, de esa parte de nuestra vida. Una vez que escalamos esa montañita, después vendrá la otra. La segunda conversión suele durar muchísimo más que la primera, para ir rumbo a la tercera, que es la que se dedica, ¿qué nos queda? La primera parte fue la purificación sensible, de la parte sensible de nuestra alma. La segunda va a ser de la purificación o los sentidos, sensible o de los sentidos. Bien, pero esta es la espiritual, la que nos lleva de la segunda a la tercera. Es mayor, todo es ir madurando, ¿sí? La primera gran maduración es rumbo a la segunda conversión. ¿Y por qué? Porque así vamos creciendo los seres humanos. Nuestra naturaleza crece en el tiempo de esta manera. Nombres, a ver, purificación pasiva de los sentidos. Otros dicen la vía iluminativa. Y en el nombre, para que les suene, si alguna vez leen un poquito más y sepan que estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? La segunda, de la segunda a la tercera, dijimos la purificación pasiva del espíritu o la vida unitiva. En una es como que voy aprendiendo más de la iluminación, pero en la otra ya trasciende todo. Ya no hay mucho más que aprender. Ya es como un salto al vacío la última. Y es la propia de la santidad. Y es a la que tenemos que aspirar y trabajar. Por eso, cuando preparaba esta estrella, digo, es que necesariamente en algún momento tendremos que ver la tercera. Y ahí nos detendremos. Pero para arrancar con esta, no quiero adelantarme e ir spoileando cosas que van a decir otros autores, los videitos estos y el trabajo que tenemos que hacer a partir de las hojitas que les entregué, que tienen citas bíblicas. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿hasta dónde les puedo spoilear? No, básicamente la estructura es esa. Me falta algo importante que es muy sencillo, que es de la primera conversión. ¿Qué define la primera conversión? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Para hablar de primera conversión, ¿qué sería? Bueno, normalmente tiene que estar el bautismo, porque ahí sella la gracia, la posibilidad de que yo trabaje esa primera conversión. Pero una vez que Dios me regaló lo suyo, después toda gracia sabemos que se vuelve una tarea, un compromiso, ¿sí? Entonces, ¿de qué irá esa tarea, la primera grande que me da el bautismo? ¿Por dónde pasará la primera conversión? Dicho muy sencillo y muy esencialmente. La confirmación. No. A mí me parece que es la toma de conciencia del llamado. En un momento determinado necesitas empezar a hacer. Bien, si yo les pregunto, ¿qué es? Me interesa esta respuesta de ustedes. Todos los que hicimos el cursillo y de los que hemos dado y sido testigos de las que experimentan otros hermanos, ¿no? ¿Qué es lo esencial que ustedes perciben que hace el cursillo con nosotros? Transformación. Es una transformación, ¿sí?
Es una transformación. Pasa, Carlita. Hola. Yo te saludo por el todos. Es una transformación. Pero para muchos no es una toma por ahí de conciencia de que, básicamente, sin poner muchos nombres, pero lo más básico. Que Dios existe. Que Dios existe y está con nosotros. Del amor de Dios. De que somos comunidad. Claro, ven, ahí están los rollos, un montón de cosas. Pero lo más básico, por ahí, ustedes porque son muy santos, ustedes son muy santos, por eso descubrieron esas cosas. Eso es verdad en el cursillo, pero el cursillo es un perfecto ejemplo de primera conversión. Testimonio, porque testimonio. Encuentro con Dios. La gracia, el regalo de la gracia. Por eso empieza por ahí, porque sin la gracia no va a haber nada bueno en mí. Así arranca el cursillo, es tomar conciencia de la distancia que hay entre él y yo. Eso es, y claro, exactamente. Y que yo solo no llevo ningún ideal. Yo hago agua. Entonces, eso tiene que ver, si no hiciste el cursillo, la experiencia de primera conversión de cualquiera que termina siendo cristiano o está vislumbrando, me haré cristiano, creeré en Cristo. La primera conversión pasa por asumir que soy pecador y que el único que me puede salvar de mi pecado, de mi miseria, es el amor de Dios. Entonces, la primera conversión es un paso, es una Pascua, para decirlo muy sintéticamente y que nos quede eso, ¿no? La primera conversión es el paso de lo malo a lo bueno. Yo sin Dios me tironeo el mal. Esa es la gracia. La gracia hace posible que yo vaya dejando el mal y asuma el bien. Ese es el paso de la primera a la segunda. Y ya estoy adelantándome de cuál va a ser entonces el paso de la segunda a la tercera. El paso ya no es del pecado o del mal al bien y a la gracia. Es del bien a lo mejor. ¿Sí? Es del mal al bien a lo mejor. Para sintetizar. ¿Sí? Porque si lo vemos así de claro, más allá de lo que compartamos en esta estrella, esto es una tarea para lugar. Esta estrella, como diría todas, no es para irnos más sabiendo de algunas cosas. En el fondo, todas las estrellas nuestras son parte de esta conversión constante y permanente. Nos tiene que ayudar a eso, si no, no nos sirve. Si no, no nos sirve. Fundemos un club de encuentro social y deportivo. Pero si no nos sirve para eso otro, y no estamos cumpliendo el fin al que estamos convocados. ¿Está? Más o menos estructuralmente se capta por dónde pasan estos pasos de primera, segunda a tercera. Bueno, no creo que mucho más, porque quiero que salga más de ustedes. Ustedes me conocen que yo soy de preguntar y que salga de ustedes. A ver si algo más. Bueno, de lo malo. Lo propio entonces para pasar de la primera conversión es salir de lo malo, detestar el pecado, ¿sí? E empezar a buscar el bien. Lo propio de la segunda conversión va a ser decidirme, ¿sí? Comprometerme con un crecimiento en una fe que es comunitaria. ¿Ven? Ya no es simplemente el flechazo con Jesús, que a veces pasa mucho en el cursillo. Es un gran encuentro y con lo que se quedan muchos de los que hicieron el cursillo, pero después no pasan esta etapa. Porque cuesta. A todos. ¿Sí? Bien. Y lo propio de la vida unitiva lo veremos al final, porque eso en realidad me parece que amerita una ultrella aparte. Dicho esto, papelito, para entre todos sacar algo más sobre la conversión, pero desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Yo no sabía si iba a haber mesas más grandes, como cuando estábamos en otro lugar, que había como 5 o 6 y nada más. Allá son más chiquitas, somos más. Pero bueno, hay 1, 2, 3. La última no la vamos a usar ahora, lo usaremos más adelante. Por eso puse una línea abajo, ¿está bien? Entonces hay 4 citas. Lo más rico sería dividirnos en 4 así como estamos.
Chicos, la consigna, lo van a leer, obviamente, lo van a rezar, mastíquenlo a la luz de esto que vimos, de estas definiciones de la conversión. Hay infinitamente más citas posibles, pero a mí me gustan estas porque cada una dice algo sobre aunque no dice la palabra conversión, está explicando o qué es, ¿sí? O qué implica, ¿sí? O, a ver, yo sí me puse acá el machete, se las paso. A ver. Les dejo, no sé a quién le va a tocar esa, pero le puede salir y lo que el Espíritu los ilumine. O sea, ¿qué me dice acerca de la conversión ese texto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué implica? Pregunta capciosa. ¿Qué pasa si no me convierto? ¿Sí? Y la otra, ¿cuándo tengo que convertirme? A todos les sirve, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Está bien? ¿Qué pasa si no me convierto? Algún texto va a hacer más hincapié en eso, ¿eh? ¿Y cuándo? ¿Cuándo me tengo que convertir? ¿Está bien? No busquen todas las preguntas en todos los textos. Algo de esto está en todo. ¿Bien? Vamos. Por orden con el grupo 1 que le tocó el... Por allá están con el 1, ¿no? Que escuchen, lean el texto, ¿sí? Así escuchan los demás y digan, bueno, de este texto, de esta palabra de Dios, decimos esto sobre la conversión. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y ese texto qué les dice sobre la conversión? Moisés siente el llamado, evidentemente, Sí. y adhiere inmediatamente a ese llamado. Podríamos decir que, a ver, antes de hablar yo, ustedes, ¿qué pueden agregar? Porque les tocó el mismo texto. Exactamente. Nosotros dijimos que no íbamos a hablar de Moisés, porque Moisés ya está Ya sabemos, la conversión de Moisés. No vinimos a hablar de Moisés. Es más, esa es la primera conversión de Moisés. Pero es Moisés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decimos ahora para todas las conversiones? ¿De qué nos sirve ese texto? Claro. Nos sirve para volver a reflejarnos en nosotros mismos, ver qué sentimos, ver qué es nuestra fe, que Antonio dijo que lo primero que tenemos es que descubrir que tenemos fe, creemos en Dios, porque si no, ¿de qué conversión estamos hablando? Yo no tengo fe y no creo en Dios, ¿de qué me voy a convertir a qué? Eso sería lo primero. Segundo, es poder mantener la fe en el tiempo y en todo lo que nos suceda, que es lo más complicado. Hablábamos de la fuerza de la oración, que puede ser maravillosa cuando el resultado es humanamente lo que queremos que suceda, pero ¿qué pasa si no sucede lo que humanamente queremos? Entonces, ¿tiene fuerza o no tiene fuerza la oración? Ahí lo que tiene que tener fuerza es la fe, si no estamos fritos. ¿Algo más? ¿Querés más? Él dice, no te acerques, primero sacate las sandalias. Bien, a ver, porque no vamos a estar, faltan un montón de textos. La clave, a ver. Ah, bueno, pero no escuché decirlo, perdón.
Bueno, ya está. La clave es esa aquí en el texto. De la conversión es un tomar conciencia que no estoy cerca de Dios y me tengo que acercar a Dios. Recuerden en la liturgia nuestra de Cuaresma, del Adviento, es vuélvete a Dios. Cantamos, vuélvete a Dios. Entonces la conversión es una vuelta a Dios. Es una acercarme porque me percibo que estaba lejos. ¿Sí? Entonces, pero acá está la clave, el texto que me dice que para acercarme a Dios me tengo que despojar de algo. Así como estoy, porque si no quiere decir que ya estaría convertido. O sea, la conversión implica que tengo que despojarme de algo que tengo. Cada uno verá, porque ese algo, o algos, ¿sí? Espera, que nos sirva a todos. Porque no vamos a compartir qué es ese algo ahora de todo el mundo, si no, nos quedamos hasta 3 de la mañana del 2028. Pero sí este trabajo lo tiene que hacer cada uno, descubrir, decirse la verdad de qué es la sandalia de mi vida que me impide acercarme más a Dios. Esa es la clave. La conversión es detectar de mi parte qué me impide que me acerque más. Eso es clave, si no, ni llego a la primera. Menos voy a seguir a la segunda. ¿Está? Esa es como la gran enseñanza de ese texto. Y después cada uno tendrá que revisar en su vida que si tiene una sandalia, un sueco, un zanco o una zapatería. ¿Se entiende? Bien. Pero ciertamente convertirse es despojarse de algo que con eso no entra. Te diría en positivo, un texto bíblico que también me podría haberlo puesto ahí, es el de nadie entra al reino de los cielos si no se hace como niño. Bueno, ven, cada uno, acá no dice sandalias, sacate las sandalias, pero implica una conversión, algo tengo que hacer, que es volverme como niño. Y en el fondo es convertirme a otra cosa que ahora no soy. ¿Ven? Siempre es revisar. Por eso no es solamente la fe en abstracto, tener o no tener fe. Sí, yo ya creo en Dios, si no ni hablaría de este tema, obviamente. Pero acá la conversión es una fe que empieza a querer profundizarse, a madurar, exactamente. Los primeros brotecitos de esa fe que tengo, y que tengo que hacerla crecer. ¿Se puede agregar algo? Yo creo que acá es muy importante la salsa ardiente que nunca se consumía. Entonces, ¿qué pasa? Moisés se da cuenta que hay algo y ¿qué pasa que no se consume nunca? Entonces, ¿cómo lo traduzco? Es Dios que me está llamando, reconocer al Señor en el llamado. Acá está justamente vos me habías dicho eso. O sea, yo pesqué la conversión, la pesco como un llamado, ¿sí? Claro, el llamado aquí está significado en esa curiosidad que le dio, lo atrajo, ¿sí? Ese Dios que justamente es fascinans, dicen, ¿no? Que es algo fascinante que te atrae, es atractivo, entonces te llegas hasta ahí. Bueno, Dios se va a valer de muchas maneras. Esta es una conversión, la de Moisés, ¿sí? Pero pasemos al otro texto porque cada uno es muy rico en sí mismo. ¿A quién le tocó el 2? Bueno, primero aquí, ¿qué sacamos? ¿Qué les dice de la conversión? Primero leamos. Ahí está. Es Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice: en este momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que los galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que las demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Wow. Bueno, este es un texto llamado a la conversión, que si no nos convertimos, perderemos la gracia. Bien. Sigamos escuchando. ¿Alguien más del grupo que tiene otra cosa para agregar? Vaya preparándose. Usted también tiene ese texto, ¿no? No.
13. Comentábamos de que el juzgar al otro porque piensa diferente o porque era judío y... Ahí eran todos judíos en la historia, igual, pero digamos que a veces eso de juzgar al otro porque no piensa o porque no está en un momento determinado de su conversión. Sí, ese prejuicio puede estar el mismo que esto. A ver, aquí hay que aclarar un dato del contexto de esa época, en ese modelo judío de hace 2000 años. Había una creencia muy profunda, una concepción muy profunda del judío de esa época, de que al que tenía una desgracia era porque pecó él o su familia. Pero eso es lo que llega hasta ahora, porque hasta ahora escuchar más de una persona decir algo habrá hecho. Ahora, eso es así. No es así. Esa es la respuesta de Jesús. ¿Vos te crees que ellos se murieron por qué? A vos te puede pasar lo mismo, yo se pasaba a vos. ¿Vos te crees que ellos eran más pecadores que vos? ¿O vos sos más santa que yo? Jesús te está diciendo eso. Ese es el llamado a la conversión. Tenemos que convertirnos en entender que todos somos hijos de Dios y que bueno, todos somos pecadores y que bueno, no, yo no tengo por qué fijar si aquel pecó más o... No, yo también, de fijarme en mí. Esa es mi conversión. Fijarme en mi pecado. Bueno, empieza por ahí. Pero por eso yo dejé unas preguntas que podían detonar algo más de ahí. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si no me convierto? Porque ese texto va ahí. Eso te está invitando a... Acabarán de la misma manera, dice. Claro. Bueno. O sea, Jesús que está enseñándonos a todos sobre la conversión. Que convertirte o no convertirte, ¿qué puede atraer a tu vida? Que eso sí es así. El bien o el mal. O sea, Jesús está diciendo eso. Si ustedes no se convierten, también pueden tener desgracias. ¿Sí? Pero no solamente la desgracia de que se te caiga la torre del edificio. Eso es un ejemplo. A ver. No contar con la gracia. No, con la gracia la contás siempre. Sos vos el que no quiere la desecha la gracia. La gracia invita a todos. La conversión es una invitación que hace Dios a todos. Pero por eso la pregunta es, por eso Jesús le dice, pero si ustedes no se quieren convertir, bueno, agarrate. ¿Pero por qué? Pero no por una desgracia de ese tipo de que se te va a caer el edificio. A ver, si vos seguís relacionándote con la secretaria y no te convertís, ¿entendés? Claro que te pueden caer desgracias, se te puede complicar la vida. Si vos metés la mano en la lata en tu laburo y por ahí terminás perdiendo el trabajo, o sea, son cosas muy concretas las conversiones, porque estamos hablando del mal al bien. Entonces, si vos no te convertís al bien en tu vida, pero claro que puede haber desgracias. No hace falta que se desplome un edificio. Si miramos alrededor... Con que se entere mi germo, mi hijo, o sea, me puedo cagar la vida. ¿Sí? O meto la mano en la lata, o lo que vos quieras inventar, ¿sí? Bueno, de eso está hablando ese texto. Por eso está el bien y el mal. Es que dijimos, la primera conversión justamente es reconocer que tengo que convertirme del mal al bien. Eso es lo propio de la primera conversión. Y el que me ayuda, que de eso es básicamente lo que, sin decirlo así, le estamos dando material para los rollos futuros de los fusillos. O sea, cuando uno llega a la gracia, el presupuesto de la gracia es que yo vivo en el mal. Convivo alegremente con el mal. Creo que lo manejo y que no me va a absorber hasta que después me tapó hasta acá. ¿Transformo el mundo o el mundo me transforma a mí? Eso es un... Exactamente. O soy parte del problema o soy parte de la solución. No hay término medio. Bien, pasemos al otro, porque hay mil cosas, pero ven, son 4 textos y uno puede un montón. Este es solamente lo que ustedes. El 3. A leerlo primero. Porque sí, falta. ¿A qué hora suele decir? Lucas 13, versículos... Silencio en la clase. Lucas 13, versículos 6 al 9. Les dijo también esta parábola.
Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtalo. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, ¿y ustedes qué encontraron de la conversión ahí? ¿Qué dice de la conversión ese texto? Yo creo que el Señor nos da, por su gracia divina, la gran oportunidad para poder convertirnos. Y esa oportunidad está acá, porque le dice en su momento, Macanudo, yo te di una serie de dones. Vos los dones no los aprovechaste. Bueno, tenés la oportunidad a través de la conversión de poder dar fruto, de vida eterna para después. Es mi interpretación. ¿Alguien más del grupo? Yo interpreto también que el ejemplo de la higuera se parece mucho al ejemplo de la vasija que Dios moldea y se rompe y la vuelve a moldear y se vuelve a romper. Y lo asemejé un poco, permítanme mencionar, a mi propia conversión. Yo preguntaba en la mesa, ¿en qué momento de nuestras vidas nos convertimos? ¿Todos en el mismo momento? No. Yo, por ejemplo, tuve una conversión a mi criterio muy tardía, después de los 50 años. Entonces, asemejé bastante esto de la higuera a lo de la vasija. Hablo por mí, Dios, en mi caso, me moldeaba y me rompía y me tocaba y que no, y que tengo partido de fútbol, tengo trabajo. Y vos estabas dentro de los 3 años previos. Se le entendió la... Entonces, esa fue una visualización mía. Y entonces, había una pregunta que yo tiré que era muy propia de ese texto. ¿Cuál sería la pregunta de la que yo puse? Que es muy de ese texto. ¿Qué pasa si no me convierto? Es de la parte de Dios. ¿Cuándo tengo que convertirme? En este caso, urgente, porque si no te corta. ¿Y alguno sabe cuándo viene ese corte? ¿Alguno maneja el almanaque y la fecha para saber cuándo es ese corte? Luego, si uno no sabe, ¿cuándo debería ser la respuesta? Ya. O sea, ¿cuándo me tengo que convertir? Ahora. No, pero no solo porque ahí me está apurando el Señor con eso para decirte te corto, es que vos te cortás. Vos te cortás de la vida, del bien, de la gracia, vos te cortás. ¿Sí? Es eso. No hay que buscar una identificación perfecta con el ejemplo, es una parábola. Donde hay una verdad fuerte que es esta. Después uno puede sacarle más cosas. Pasemos al otro texto. Sí. Para mí cuando dice, déjala, voy a remover la tierra, es que el amor de Dios, o sea, es la oportunidad, siempre. Está, yo te diría, ese año también puede ser una parábola de eso que me estás diciendo. Pero lo cual, fíjate que dice 3 contra 1, o sea, me está obligando a no especulemos con la misericordia de Dios. Yo a veces lo digo muy feo, me lo digo a mí mismo, ¿no? Digo, Dios es misericordioso pero no come vidrio. Sí. O sea, porque si no, perdónenme que ustedes ya me conocen, a esta altura ya no se van a escandalizar del Padre Horacio. No me denuncien en los colores. Pero a ver, claro, está todo no usemos a Dios.
conocemos Hasta a Dios. luego. No corriendo a Dios, no. Uno puede decir muchas cosas, no a Dios, muchos verbos. No podemos especular con la gracia. Es especular, es de lo peor que podemos hacer. Es como cuando lo hacemos con un amigo, o sea, si vos sabés que estás fallando, lo estás cagando, y encima este es Dios, ni siquiera es el amigo. Y a veces nos damos el lujo de que lo que no le hacemos al amigo se lo hacemos a Dios. No. O pensamos que nosotros ponemos los tiempos y no que es Dios el que los pone. No, pero eso es porque somos poco realistas. A ver, yo no sé si vivo mañana. Ahora, No sabés lo que recé yo cuando me iban a anestesiar para sacarme la vesícula. ¿Entendés? Es que nunca, cuando el médico te dice todo está bien, uno dice la vesícula, pero cuando tenés que firmar, el tipo te dice, mire que hay un 2% que puede salir mal. Y vos decís, ¿y quién te dice que yo no soy parte de eso? ¿Por qué me creo que yo estoy en el 98? ¿Entendés? Muy concreto. Esas son cosas, son decisiones concretas de mi vida. No puedo ser tan tonto de jugar con las estadísticas. Porque jugar con las estadísticas es jugar con el amor de Dios. Ese es el punto. es tenerte superior que yo no puedo ¿Cuántas manejar. veces crees que estás en el 98 y estás en el 2? Voy, claro. Cuando te diste cuenta que estás en el 2 ya estás. Es que ahí se te pasó el tiro el año. Pero no porque Dios quiere. Vos sos el que hizo la suya y te fuiste del plazo. Tenemos un deadline todos. No especulemos, tenemos fecha de vencimiento. Pobre. Mi mejor amigo siempre decía con cáncer, decía, se reía un poquito del mismo. Claro, tengo el vencimiento más corto que el de yogur. Más o menos lo vivía de esa manera y bien, y paso lleno de fe, ¿no? Pero bien, el otro texto. ¿Nos faltaba uno solo? Sí. Ah, pero lo tienen todos acá. Bien. Lean el texto fuerte. Mateo 9, versículos 16 a 17. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio. Bien, y esto que nos dice al principio del grupo que les tocó sobre la conversión, ¿qué implica? ¿Qué enseña eso sobre la conversión? Parecida a la otra. A ver. También Tiene un nivel de complejidad, es simple, pero a ver, para lograr la conversión, como dijimos hace un rato, despojarse de todo lo viejo y de todo lo que uno tiene dentro que nos perjudica, nos hace mal y hacemos mal a los demás. No renunciar al viejo. No renunciar al viejo. Claro, o sea, no hacerse nuevo. Eso sería no convertirse en no querer dejarlo viejo. Cualquier parecido con la realidad. Yo lo relacioné con muy a propósito le dije. con la parábola también del alfarero, ¿no? Que para llegar a esto rompe mi vida. Así Bueno, ahí está, romper y hacer de nuevo. Bien, porque bien, yo sola bien. no puedo. Bien. Armate otra vez. Este texto casi encierra, por cómo lo cuenta, la definición de la palabra, etimológicamente hablando. Porque, a ver, esto también es una parábola la que tira Jesús. El contexto es que viene hablando con los... ¿Quiénes se imaginan? Aquí le está diciendo. Los fariseos, los doctores de la ley, los que estaban tan agarrados al viejo vino, que estaban convencidos de que era lo mejor, o nosotros de algunas cosas, creemos que es lo mejor. Y ya es hora de un vino nuevo, ¿sí? Pero nosotros no queremos vino nuevo. ¿Está? Porque pero todos tendemos a enamorarnos del vino, cada uno sabrá
cuál es la sandalia y cada uno sabrá cuál es el vino añejo viejo del que no quiere soltar para conocer algo nuevo. ¿Sí? Porque Dios es siempre nuevo, no lo puedes agarrar nunca, cosificarlo a Dios. No es Dios, eso es una ideología tuya. ¿Sí? Todo lo demás tiene que ir cambiando, si no, ese ya no es Dios. Pudo haber sido hace 80 años, hoy ya no. Entonces la conversión en todos los niveles, ¿sí? En el del pecado, pero también en el del espíritu, en el de las reglas, en el de las modas, en el de los, ¿sí? Los formatos, de las culturas, etc. Como que siempre te tiene que sorprender. Aquí lo que no entendía el fariseo era que tenía que cambiar de mentalidad, abandonar su ideología y su mentalidad. No podés seguir pensando eso. Porque... Pero claro, pero la otra manera es no recibía la plenitud de la revelación que era Jesucristo. Se quedaba con el rollo anterior. Y a veces nos podemos quedar en el rollo anterior. En todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Nos cuesta a todos salir de nuestra zona de confort. La que sea. No sé si es un disparate, pero un poco es, si vos no cambiás tu corazón, no voy a desperdiciar mi gracia. O sea, si vos no te abrís a esto. Sino el que dice el dicho, no sé quién, el que no apuesta no gana. El que no arriesga, no gana. De última, a veces tenés que cuando no sale, bueno, claro. O escenario no le veo la buena nueva, para mí tiene que ver con lo de la buena nueva. Claro. Este es la buena nueva es el vino nuevo. Es el vino nuevo. Claro. Los odres viejos que son los viejos de la ley que ya tenían. Y yo no puedo lo nuevo hacerlo por lo viejo. Claro. Jesús es lo nuevo. No se puede. Jesús es lo nuevo. La nueva alianza. Exactamente. Bien. Pero decía la etimología. Conversión. La palabra conversión, ¿sí? Es una palabra que esta es en español, pero el original es del griego y se dice metanoia. La famosa metanoia, ¿sí? Que es cambiar de mentalidad. Noia es de luz, de mente, ¿sí? Tenés que cambiar, enfocar distinto el pensamiento. Estás en otra, no la ves. Es eso. Así de fuerte es lo que dice, es la conversión. Entonces, estamos en ese estado siempre alerta de, ¿no tendré que cambiar la mente? No estoy siempre, o sea, ¿hay algo, hay novedad en mi vida? Eso es parte de la conversión. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces yo veo que en la vida de uno hay una novedad, por ejemplo, hacer algo nuevo, pero se hace algo nuevo como si fuera viejo. Exacto. O sea, con la misma mentalidad, con la misma cuestión, o sea, no me ubico en que estoy en algo nuevo, en algo que tengo que primero decidir qué es esto nuevo. Lo que decía Ale, no es solo lo que haces, sino el cómo y el desde dónde lo haces. Si no cambias el corazón, tu actitud profunda, por más que puede que representes una farsa, estás haciendo una obra de teatro, pero vos no estás convencido porque vos no sos nuevo, ¿se entiende? Sos el mismo viejo que, bueno, hoy me pongo el disfraz y hago que... Pero ojo que a veces uno lo hace por corrección política, por presión del medio, ¿sí? Por quedar bien, exactamente. ¿No podríamos también aplicar esto hacia la conversión, el cambio de vida, la vida nueva, hacia una vida a la comunidad? Todo tiene que ver. Después, ahora vamos a eso. Hasta aquí con estos textos. ¿Podemos seguir? Hay una cuestión también que cuando vino Juan Pablo II acá, le decía que no solo tenían que cambiar a lo que hablaba, había un encuentro en el Luna Park con la gente de la cultura y de los empresarios. Ajá. Y le decía que no solo tenían que cambiar ellos o mostrar que eran cristianos, sino tenían que cambiar las estructuras también. Sí. Porque si no, lo que sucedía un poco era esto. Cambiaban ellos, pero no cambiaba la comunidad, no cambiaba lo que se le proponía a la gente. No se le cambia, digamos, no se adecua a la nueva gente. A veces en nuestro grupo, en nuestras comunidades pasa eso. Llega una nueva generación, pero quieren que esa generación no solo acepte a Cristo, sino también la cultura de la vieja generación. Claro, ahí hay choque, hay encuentro. En cambio de descubrir una nueva generación para los viejos y para los nuevos,
que sea la comunidad, se quiere que se incorpore a la comunidad como si fuera algo antiguo o algo como si fuera una roca, como si fuera algo vivo, cambiante, que crece. Exactamente. En el fondo es la vieja definición, dicen que de Einstein, de la locura. ¿No? Es eso. Pretender que algo cambie. No, pretender, querer que algo cambie, pero haciendo siempre lo mismo. Claro, que si seguir haciendo lo mismo no va a cambiar nada. Es una utopía. Bien. Hasta aquí. Tenemos ahora tenemos mucho más. Yo, bueno, seguro que lo tenemos que decidir cortar antes, porque dejé que esto se crezca. Tenemos para compartir un videito muy lindo yo diría, es testimonial de algunos santos, que alguien lo cuenta, ¿no? Para ver cómo se dio en grandes santos este proceso y esto de la segunda conversión, para después reflejarlo en nosotros. Tenía yo mis 15 y 16 años, ahí en San Sebastián, cuando tuvimos un capellán en el colegio, ya fallecido hace poquito, el padre Armalé. Y el padre Armalé nos transmitió a los alumnos, nos transmitió un ABC, un ABC de cuál es nuestra fe, nuestra autoafirmación en la presencia de Dios. Y nos decía él: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y nos repartió a cada uno una estampa. Yo la tengo por ahí toda resquebrajadita por ahí, ¿no? Tiene el Cristo de Velázquez, y detrás tiene escrita esta oración: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Nos decía: rezadla, afianzaros firmemente en ella. Teniendo esto claro, todo lo demás es relativo, que nada os quite la presencia de Dios. Yo recuerdo que casi fue más importante la fuerza y la convicción con que nos lo dijo que las palabras que nos dijo. O sea, su fuerza y su convicción fueron determinantes. Entonces, esa es la clave. Entonces ¿cómo llevar esto adelante en nuestra vida? Bueno, pues yo creo que para llevarlo adelante en nuestra vida, es verdad que tener esto, los que esto por educación en nuestra vida lo hemos recibido desde el principio, pues dice uno: pues qué bueno que yo desde pequeño, de nuestra educación cristiana, hayamos recibido este ABC, de que lo importante es la voluntad de Dios, todo lo demás es relativo, etc. Parece que teniendo eso claro, la vida cristiana, pues uno ya ha llegado a la meta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que curiosamente eso es una primera conversión. Cuando San Ignacio de Loyola, allí, pues en la Casa Torre, después de su convalecencia por la herida de la bala de cañón en la defensa del castillo de Pamplona, etcétera, ¿no? Cuando San Ignacio de Loyola llega a tener esa intuición de decir: bueno, pues si San Francisco y Santo Domingo han hecho esto, yo también lo voy a hacer y voy a servir a Cristo, y Cristo va a ser mi Señor, etcétera, etcétera. Estoy convencido que San Ignacio se pensó, al haber tenido esa conversión, y uno llega allí y lee que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Esa fue su conversión. Entonces parecería que ya había llegado a la meta. Lo que él pensaba: ya está, o sea, lo que yo necesitaba ya he llegado. Luego se pegó una sorpresa, ¿sabes? Porque se dio cuenta que la primera conversión sin la segunda no es verdadera. No es verdadera, porque la primera conversión es el deseo de ser de Jesucristo. Yo quiero ser de Jesucristo. Pero, ¿qué ocurre? Que la vida es lo suficientemente compleja, el demonio es lo suficientemente astuto para que luego vengan los circunstanciales, ¿sabes? Y los circunstanciales es: bien, pero ¿de qué manera? ¿De qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Sabes? Y entonces ya empezamos un poco a ese yo quiero ser de Jesucristo, pero a mi manera, ¿sabes? Como yo he pensado, como yo lo he querido. Y a San Ignacio también le ocurrió eso. Le ocurrió
que San Ignacio le dijo, yo quiero servir a Jesucristo, pero a él se le ocurrió que tenía que ser de una forma pues muy concreta, ¿no? Pues yendo a Tierra Santa, y en Tierra Santa viviendo allí, pues entregándose, pero llegó a Tierra Santa, se intentó quedar allí y no le permitieron. O sea, los franciscanos se dieron cuenta que era un peligro que un peregrino solo se quedase allí como ermitaño, y le cogieron y obligándole y enseñándole allí además una bula por la que el Papa les había permitido a los franciscanos excomulgar a quien se resistiese. Le metieron en el barco, le dijeron, este es loco de la colina, vamos, y le hicieron volverse. No se puede quedar aquí un ermitaño de esta manera, ¿no? Pero San Ignacio, que él quería entregar su vida a Jesucristo, no te creas que con eso se quedó conforme. Él dijo, ya volveré. Aquí solo no se puede. Bueno, pues vale, pues ya vendré acompañado, Y entonces el hombre pues se puso a formar su primera compañía, se le ocurrió pues ir haciendo sus primeros adeptos en la compañía y para ir todos a Tierra Santa y allí vivir, ¿no? Pues donde Jesucristo había vivido, en un ideal un tanto romántico, porque ellos han hecho su ideal, te has hecho tu ideal de cómo tienen que ser las cosas. Lo que hemos dicho antes, ¿sabes? También de la educación de los hijos, que yo me he hecho una ideal de cómo tienen que ser las cosas. Y entonces ellos, es curioso, porque cuando ya tenían los primeros seguidores ya reunidos, como era muy caro el billete de embarcar en Venecia, desde Venecia hasta Tierra Santa, se les ocurrió, pues, mendigar en Venecia y en sus entornos, predicando el catecismo y mendigando. Y cuando fuesen capaces de reunir suficiente dinero para pagar los pasajes, pues ya marcharían todos a Tierra Santa. Iban a estar allí mendigando, consiguiendo el dinero y todo el mundo a Tierra Santa. Y en la promesa que hicieron, el Señor quiso que introdujesen una cautela en su promesa, y la cautela era la siguiente: si en un año no salía ningún barco de Venecia a Tierra Santa, irían y se presentarían ante el Papa. Curiosamente, Ignacio Tellechea, que es el escritor de un libro maravilloso, ¿no? Solo y a pie, de la biografía de San Ignacio, que es un historiador que se ha ido a los anales del puerto de Venecia. Él ha estudiado esos anales y dice que el único año en todo el siglo que no salió ningún barco de Venecia fue ese año, ¿sabes? No salió ningún barco, porque los moros atacaban y tal. Tú imagínate nosotros allí, que habían estado mendigando, que habían conseguido el dinero, de repente pasa un año y no sale ningún barco, ¿no? Y entonces, con una belleza muy grande, Ignacio Tellechea titula ese capítulo, ¿no? Y dice: soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma, Y es una gran lección de lo que es la segunda conversión. La segunda conversión es totalmente importante, porque sin ella la primera tiene mucho de romanticismo y tiene mucho de búsqueda de ti mismo. Soñó en Jerusalén y despertó en Roma. De repente, venga, ¿qué hacemos? Venga, a repartir el dinero que hemos conseguido un año mendigando. Venga, vamos a repartir el dinero. ¿Dónde vamos con esto? Tú fíjate cómo tienes que deshacer cosas que tú mismo has hecho, ¿no? Tú has estado ideando cosas, las has estado ahí, tú has construido tu particular castillo de naipes, venga, tíralo, que esto no va a ningún lado. Vamos a empezar de cero. Claro, se presentan en Roma delante del Papa y el Papa les dice: pero vosotros, ¿a dónde vais allí? Pues allí están los hijos de Francisco. ¿Vosotros a dónde vais allí? Y todo comienza de cero de nuevo. Bueno, la segunda conversión es importantísima. Entonces yo creo que la vida cristiana tiene que conservar la inocencia de la primera conversión, de que Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios, pero plenamente abierto a la purificación de Dios en tu vida en la segunda conversión, que suele ser costosa la segunda conversión, y suele durar bastantes añitos. Porque es así. Porque si le duró a San Ignacio, digo yo que a nosotros nos durará un poco más, Pero claro, el que no tiene la primera conversión hecha del todo, la segunda cuesta un poco más, ¿sabes? Hay que hacer la segunda conversión.
La pregunta, que no es para charlarla en grupos, porque presupone primero hacer un examen de conciencia propio, un retiro espiritual propio, pero yo se la dejo picando, es, bueno, yo más o menos, nadie va a decir que estoy acá en una regla, no es algo perfecto, ya vemos, pues los procesos humanos no son así. Pero uno más o menos, lo último que acaba de decir, si uno se tarda más en completar la primera, te va a llevar mucho más la segunda. O sea, si quiero avanzar en el camino y me tengo que tomar esto de detestar el pecado, que es lo propio de la primera, tomármelo un poquito más en serio. Tengo que purificarme de cosas más groseras. Porque si no puedo con eso, lo otro es más sutil. Entonces, si queremos aspirar a ir a la segunda, como los que van o al Everest o acá a la Concagua, ¿no? Que hay una base, después hay otro intermedio, bueno, si no estabas preparado para llegar a la base, hermano, ¿para qué te mandaste? Eso es lo de Jesús en otro evangelio, cuando dice, cuando ves que hay un rey que viene con su ejército con 20.000 hombres y vos tenés 10.000, planteate dialogar y negociar, porque así nos vamos al muere. ¿Sí? Si yo gano esto, no puedo meterme en el préstamo UVA, que es el doble de mi sueldo. Solo estás cavando tu fosa. Bueno, lo mismo en la vida espiritual. Entonces, ser humilde, decirnos la verdad en la medida de lo posible, de decirnos la verdad de algo que no sabemos todavía qué somos, pero decirnos claramente la verdad, y bueno, y apuntalar la etapa en la que todavía debamos alguna materia. ¿Sí? Bien. Dicho esto, la Iglesia, también en su sabiduría de madre, nos ha dado medios, que muchos de esos los charlamos en varios de los rollos del cursillo. Pero quería ahora, muy rapidito, que no nos lleve más de 3-4 minutos, ¿sí? En elegir los 7 medios de la Iglesia más probados, como para apuntalarnos en este camino de la primera a la segunda conversión, ¿sí? A ver si salen espontáneamente, porque muchos los hemos visto en los rollos. Si uno dice, y algo lo charlaron recién entre todo lo que fue saliendo en el periodo anterior de los textos. Si tengo que reducir a 7, por supuesto que cada uno puede decir algo y pueden ser 7.000, pero hay 7 que son fundamentales. La mayoría tienen hasta nombre de rollo a veces. Pero primero, que no llegamos al sacramento si antes no hay qué. Ya lo dijeron de otra manera antes. Obviamente tiene que haber fe. Hablar de esto es alguien que ya tenemos fe. Tenemos que tener fe. Pero para que esa fe se ponga en marcha y sea creciente, porque es la fe la que está en primera conversión, o en segunda o en tercera. Pero siempre es la fe, que tiene que ir madurando, presentándose. Bien. ¿Qué fortalece ese proceso? Ese compromiso de crecer. La fe no crece si yo no. Lo primero de todo. Ya te bautizaron, vos ni te diste cuenta, porque uno no es consciente, salvo cuando es un adulto que decidió y fue. Pero en general, me bautizaron. Por ahí lo dijeron y yo no lo escuché. La oración, exactamente. ¿De qué fe voy a hablar si yo no me vinculo? La oración. Si yo quiero conversión, me quiero acercar a Dios. Si yo no oro, ya está, ni sigamos con la lista. Si yo di de baja al celular y a la línea fija, y bueno, no te quejes, no te llama nadie. ¿Sí? Y di de baja internet también. O sea, yo anulo la comunicación con Dios. Bueno, el primero de todos, la oración. Y casi pegado de la mano a la oración. Porque si lo importante es la comunicación con Dios, ¿y dónde primero se comunica Dios? Ahí primero. Es la palabra de Dios, exactamente. ¿Y cuál es la primera de todas? Se olvidaron del cursillo. ¿Qué es lo primero que dice Dios? ¿Y dijo Dios? La creación. Dios habla. El mundo de la ciencia vive de la primera palabra de Dios. Y después sí, la Sagrada Escritura. Oración, Sagrada Escritura. Y oración, sobre todo el hincapié de la oración, ¿dónde está?
donde tiene que estar. No digan cositas sensibloides, cosas concretas. El compromiso. Lo más profundo de la oración no está en lo que yo le digo a Dios. Está en escucharlo a Él. El que tiene algo interesante para decir en la oración es Él, no yo. Cuando ustedes oren, no hagan como los paganos, que dicen muchas palabras creyendo que Dios no es ni sordo ni tonto. No tengo que palabrotear tanto. ¿Sí? A Dios no hay que adularlo en la oración, hay que escucharlo. Dios me habla. La oración esencialmente es eso. Es parar la oreja. Todo lo que uno hace es para ahorrarse el psicólogo. Y está bien, pero, es catártico la oración. Pero no me puedo quedar en la catarsis, porque eso es la parte que pongo yo. Pero lo más interesante de la oración es pararle la oreja a Dios, que Él hable. ¿Bien? Bien. Ya está. Entonces, oración, palabra de Dios. ¿Cuál puede ser el tercero? Ahora sí podemos discutir cuáles van primero. Practicar la palabra de Dios. ¿Pero en la Eucaristía o qué? Lo escucho y hago que se cumpla. Falta para eso, para decirlo. Porque eso lo puede hacer alguien que es ateo todavía. Estamos hablando de los sacramentos. Chicos, lo vimos en el cursillo. Es el orden que le quedó las cosas de la fe. Sí. Porque eso es lo. Si yo no mamo de la teta de Dios primero, ¿de qué obra voy a hablar? Si durarán un ratito. Bien, ya están los sacramentos. Y de la palabra de Dios tiene que ver con los sacramentos, porque todos los sacramentos contienen palabra de Dios, ¿no? La liturgia en general es fuente de ese diálogo, con una gracia especial, porque la liturgia de la Iglesia, cuando se proclama la palabra en la liturgia, eso tiene un poder y una intervención del Espíritu que no necesariamente está cuando yo agarro la Biblia solito en casa. ¿Sí? La liturgia, por eso es que hay que ir a misa, para nutrirme de esa palabra y del Espíritu que sopla de una manera distinta. ¿Sí? Y todo me ayuda a enfocarme en esa palabra. Cuando estoy en casa es bien, hay que hacerlo, pero me dispersan muchas cosas. Si me disperso en la misa, imagínate en tu casa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál más? Nos faltan 4 importantes más. Cuando dijo desde la misa, el envío. Dijimos 3, por eso nos faltan 4. El envío, Padre. Vivir en la para el comunidad. final para que se cumpla bien. La comunidad. La comunidad, totalmente. La comunidad. Sí. ¿Alguna más? Hay 3 rollos que tienen que ver con eso. El estudio, exactamente. Si yo no profundizo en la enseñanza o doctrina de los apóstoles, en el magisterio, en toda la doctrina social de la Iglesia, todo es un cuentito de hadas nada más. No. La palabra de Dios se encarna en la cultura, la que me toca a mí, en el siglo XXI. No en la enamorada del siglo XV, el XVIII. No, hoy. Y eso requiere la enseñanza, la catequesis como itinerario catequístico permanente. ¿Sí? Bien, ya estamos por 6, creo. 5. 6. ¿Cuáles faltarán? Va a estar, pero particularmente la acción en un doble formato. ¿No? La piedad. No. La acción pastoral. La propia del estado de vida de cada uno. Hay una acción que para el que está casado empieza por ¿dónde? Por su cónyuge. Por ahí empieza la caridad de un cristiano si está casado. Y sigue por sus hijos, por su familia. ¿Se queda ahí? No, y ahí se abre, porque el mundo es mi familia. Lo aprendo a vivir en el núcleo familiar íntimo, pero ahí aprendo a cómo tengo que hacer con todos. ¿Bien? Entonces, tanto en mi estado de vida como la acción apostólica en la iglesia. Participar de la comunidad. Que no es solo voy a misa, ya bastante si voy a misa los domingos, ¿no? Pero ser parte del equipo de la parroquia o del movimiento. ¿Sí? A veces van a misa y después no encuentro nunca a nadie que quiera leer. No sé si les pasa en sus parroquias. ¿Ven? O sea, somos cristianos de cuarta. ¿Qué querés que te diga? Pues si no te animás a leer, si nunca tenés los anteojos, y esa es tu excusa. Pero ¿de qué vamos a hablar de salvar el mundo con Cristo si siempre nos llevo a propósito los anteojos?
somos de cuarta realmente, muy mediocres en general. Por eso es una gracia que hay que pedir esta. Hay que pedirla. ¿Nos faltará otra? Porque dijimos casi todas. Yo no me quise machetear porque sabía que iban a salir. Ah, sí, con razón. Está el apostolado y la misión, ¿no? Entró en eso último, el apostolado de la vida propia, pero también hacerme parte de la misión de Cristo, de salvar a los demás. Eso no es solamente del Papa y de los curas, es de todo bautizado, ¿sí? Y nos falta uno, que es muy propio de, si quiero llegar a la segunda conversión, es como la séptima, esta es la más propia. Ajá. Las obras, la caridad. Ya más o menos hablamos. El sostener. El anunciar el reino, la evangelización. Puede tener que ver eso. A ver, ¿qué es lo más propio, lo que nos va a encaminar hacia la tercera? Por eso es que nos cuesta que salga. Perseverar. Es el abandono a la voluntad de Dios. Bueno, ahí está. Pero eso tiene y eso uno lo tiene que practicar. Y para mí esto es de lo que más nos puede ayudar en un sentido, a todos. Tiene muchos nombres a lo largo de la historia. El sacrificio, la mortificación, ¿sí? La cruz. Lo más propio del cristiano, conozco a un Cristo crucificado. ¿Sí? Yo hace poco, hará 2 meses creo que nos tocó el retiro del clero y me quedó una cosa que uno le predican, pero cuando llega un momento que te cae una ficha, dices, qué lindo que lo dijo Rossi, el jesuita que era un poco y justamente hablando de la segunda conversión, decía, es que tenemos que pasar de un Cristo fascinante, que eso es lo que nos presenta el cursillo, un Cristo que es fascinante, pero eso es la primera conversión. Tenemos que pasar a un Cristo, busquémosle, bueno, que no sea crucificado, que es la segunda, ese va a ir en la tercera, pero que empieza, no, desconcertante. Desconcertante. Sí, porque ya no lo manejo yo. Es el que me cambia la agenda y los planes. Es el que me cagó el único buque que no salió en ese año fue cuando yo, ¿entendés? Pero escúchame ya, ponete los zapatos de Loyola, con todo lo que hizo, la planeó, hizo todo y ese año no hubo un solo buque que fue a esa Tierra Santa, ¿verdad? O sea, el único meteorito que cayó, me cayó a mí. Y es Jesús el que me pidió, claro, que vos te confundiste, Él te pidió, pero no necesariamente lo que vos pensaste. Y ahí está el Cristo desconcertante, que es el que en esta etapa que compartimos de la vida estamos todos. A mí me impresionó Montfort cuando tuvo que hacer, creo que era el Via Crucis, que había hecho el Via Crucis y su decisión de desarmar todo, lo había terminado el Via Crucis. Hay varios, se lo habían hecho desarmar, o sea, pintaba todo, le habían dicho que sí, lo había armado, qué sé yo, y después lo tuvo que desarmar todo. ¿Y eso cómo entra en la cuestión o sea, porque uno normalmente sabe empezar más conciencia, pero uno piensa muchas veces qué he hecho mal o si tengo una conexión con Dios. Y pero, ¿por qué no voy a tener un fracaso si somos una manga de fracasados respecto a Dios? Eso es la conversión. Muchas veces uno agarra y dice, bueno, oro por esto, hago esto, muchas veces se escucha, hice esto, oro por esto, hice todo, y de repente... Está bien, hiciste todas cosas buenas, pero a lo mejor dejamos de hacer algunas cosas que teníamos que hacer y no las hicimos. Porque muchas veces es muy simple, automático y rutinario hacer cosas buenas. El mundo está lleno de gente buena, pero el mal nos gana por goleada. Porque el problema no es los malos, que son estadísticamente menos, sino la causa más grande del mal es
la omisión del bien de los que nos creemos que estamos del lado de lo bueno. El silencio de los buenos. Claro. El silencio, la ausencia de lo bueno. Cada uno va a saber vivir acá con mi casa, con mi familia. Lo que pasa es que El miedo a comprometerme más allá de mi comunidad chiquita, de mi gueto, de mi familia, pero acá no sale encontrarme la iglesia. Pero nos jugamos en otros ambientes. Ser un poquito transgresor. Últimamente eso se está dando así, ¿viste? A bocanada. Un poquito transgresor está bien. No hay límite. El jorobar con la barba de no sé quién, del demonio, qué sé yo. No, a ver, no hay libros de esto. Lo que hay es discernimiento. Uno tiene que discernir qué es lo que yo no estoy haciendo. Dios no te va a decir que dejes de rezar por todo lo que estabas rezando. Pero hay algo que ciertamente no estaba haciendo. Si es que finalmente llegué. A ver, el caso de Loyola está muy claro. Yo lo que creo es que a veces se planifican cosas que son buenas, pero que no se tiene en cuenta el plan de Dios. Claro. Exactamente. Creo que hay que abrir a lo que Dios quiera, no lo que yo quiera hacer. Bueno, es lo que descubrió por las malas Loyola, y por las malas descubrimos todo. O sea, no es solamente, basta la buena intención mía. Tengo que escuchar la voluntad de Dios, que no necesariamente es la cosa buena que a mí se me ocurrió. Yo puedo estar lleno de intenciones buenas. Hay un dicho terrible, ¿no? Que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Está tapizado de buenas intenciones, pero casi como un campo de minas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas buenas. Diría San Pablo, todo es bueno, pero no todo me conviene, dice San Pablo. Porque muchas veces, además eso es parte del discernimiento de cada uno, muchas veces tapo o dejo de hacer cosas que debería hacer porque me dedico a hacer las cosas buenas. O sea, ya voy por lo digo así en abstracto, ya es el quinto comedor de gente pobre en el que colaboro, pero estoy al borde del divorcio. Cualquier parecido con la realidad, ¿sí? La verdad me está yendo de bien en los negocios, pero me perdí la infancia de mis hijos. No pude ir cuando se recibió. Ojo que detrás de muchas cosas buenas tapamos cosas que a lo mejor son más importantes en otro plano, y esas son las que Dios quiere. Y fíjense que normalmente esto ya deja picando lo de la tercera vía. Pero primero hay que pasar por la segunda. Tener claro esto. De empezar a sintonizar con la voluntad de Dios, sintonía fina de la voluntad de Dios. No solo de cosas buenas. Está lleno de cosas buenas que podemos hacer y que no estamos haciendo. ¡Ojo! Mira, un ejemplo tonto, o chiquito, no es tonto, pero es pequeño. Hace ya unos 3 meses algunos chicos de la parroquia se reunieron. No me tienen por qué consultar, yo confío en ellos, saben que no soy de tener que pedirme permiso para todo, más bien yo soy necesario. Me encanta que tengan iniciativa propia. Se pusieron a hacer la noche de la caridad, los domingos a la tarde-noche. Genial. Me diría, ¿cómo voy a censurar eso? Pero, precisamente por eso, yo le dije a la cabeza, al que estaba como a la cabeza, le digo, la verdad que lo felicito por el buen corazón y la buena iniciativa. Pero, están empezando por atrás. Esto tiene que ser una obra de la comunidad, no de ustedes ahí. Háganlo, empiecen. Pero yo te digo, a ver, yo fui la segunda parroquia hace 27 años que empezó con la Noche de la Caridad. La hice muchos años. Entonces, hay toda una planificación, hay toda una estrategia, hay todo un modo, hay toda una mística. La Noche de la Caridad no empieza dándole comida a los pobres, empieza una hora de adoración eucarística. Ellos no la hacen, salen. ¿Pero dónde se hace eso? En un montón de parroquias. Una hora política la hacen antes para salir de todo. Sí,
Eso es la noche de la caridad. En origen lo que sopló el Espíritu es eso. Lo que yo conozco normalmente es que se sale o se sale. Porque está, y yo le dije, esto se hace así, paso 1, 2, 3, 4, le digo, háganlo, y yo ya se les profeticé. Digo, ojalá yo me equivoque, pero toda mi experiencia me indica que esto va a terminar mal en breve. Es como dice, porque el amor de ustedes va a durar poco, no es caridad. Caridad, estamos hablando de la liga de NBA, no en el motrero de la vuelta de tu casa. Eso lo hace cualquiera. Ir allá es otra cosa. Eso brota de la fuente de la caridad es Cristo. Si esto va a durar es porque yo me enchufo a 380, no a 220 o a 12 voltios. Bien. Y pasó. Cuando yo no decía nada, yo hacía lo que podía y los apoyaba, pero estaba como ustedes papás diciendo, hacelo, nene, yo ya te dije cómo es, pero y vos estás esperando hasta que vengan ahí con el caballo quebrado, no cansado. Bueno, la paternidad nuestra es amplia, tenemos muchos hijos que hay que esperarlos, decirles, tener paciencia, no censurar y saber que van a venir al pie. Entonces, cuando ya no sé qué, que no podían porque no sé, nadie tenía tiempo, yo digo, poneme así en el grupo. Entonces yo veía todas las ideas y vueltas del que pone el hombre, quería, y estaba solo. Para cocinar, para comprar, para salir, para... Un domingo no. Segundo domingo seguido, no. Tercer domingo, no. Yo dije, ahora vengo. Porque esto es una... Y me vino providencialmente hace 2 o 3 domingos un evangelio el domingo donde toda la palabra hablaba de esto. Entonces digo, sin decirle nada a ellos, porque ellos están en las misas, yo lancé con el paso 1, que es comprometer a la comunidad con un proyecto de caridad. Anuncié que es la noche de la caridad, que queremos hacerla, que hasta ahora es la corajeada de 4 o 5, o sea, no los critiqué ni mucho menos, pero le expliqué esto brota pero queremos hacerlo como comunidad. Y entonces dije paso 1, donde hay equipos. Ojalá que haya una comunidad que sostiene en la adoración la caridad concreta del equipo que sale. Pero tiene que haber un equipo que adore, otro que cocine, otro que salga y otro que espere para lavar a la vuelta. Si vos no planeás eso, te vas a cansar. Pero como cualquier empresa, podés tener, de nuevo, vamos a Tierra Santa. No salen los buques. Está caro el pasaje. O sea, ¿ves? Si no haces las cosas en el orden que la experiencia acá es de la iglesia, no es tuya. ¿Sí? La historia de la iglesia está para eso, para aprender. Entonces, bueno, lo mismo tenemos que replicar. A ver, hay mucho más. Que termine, ¿ya terminamos? ¿O ya estamos en tiempo? Dejamos para inaugurar el próximo. Lo había elegido que cierre el curita mexicano que suele hablar de los matrimonios. Que tiene toda la fuerza para hablar. Y aproveché que lo pesqué en un video que él habla de la conversión y dije, es nuestro patrono. Él preparó esto para hacer una plática sobre la conversión el día de la conversión de San Pablo, en enero. Entonces, me pareció un gran cierre para esto. Si quieren aprovechar los últimos 12 minutos, hecho. Una reflexión que me llevó sobre la peregrinación, y yo se la compartí a unos cuantos servidores. Sí, hermoso. Y como hay que esperar un ratito, aprovecho. Sí. No sé de cuál, yo también recibí muchas, pero no sé. Misa en movimiento. Caminar hacia Luján es aprender a vivir, porque la peregrinación es más que un trayecto. Es un espejo de la existencia, un ensayo del corazón que busca una meta más grande que él mismo. Cada paso es un latido de fe, un gesto de confianza que se repite cuando el cuerpo duele y la mente se pregunta si vale la pena seguir.
Y en la duda nace la plegaria. Madre, acompáñanos, no nos dejes solos. El cansancio se vuelve maestro. Nos enseña que la vida se construye con fatiga y descanso, con tropiezos y a veces con heridas que sanan en la marcha. Así también vivimos, cayendo y levantándonos, descubriendo que el sentido no está en cansarse, sino en saber hacia dónde se camina. En la peregrinación nadie va solo. Un vaso de agua compartido es como el vino del altar. Una mano que ayuda a levantarse es pan partido en fraternidad. Las sonrisas, los cantos, las lágrimas compartidas son las lecturas vivas de esta misa sin templo, porque el templo está en el camino y el altar es el horizonte. Quienes atienden a los peregrinos, médicos, servidores, voluntarios, se vuelven sacerdotes del gesto pequeño. No venden nada, lo regalan todo y en su ternura el dolor encuentra alivio. Son ministros invisibles de un culto verdadero, servir al que camina, sostener al que sufre, curar con las manos y con la mirada. La solidaridad es el incienso de esta marcha, sube al cielo con cada acción gratuita, con cada palabra de ánimo, con cada silencio que respeta la fatiga. Y todo se transforma en una gran plegaria, donde cada uno ofrece su vida como ofrenda humilde, como sacrificio de amor. Caminar a Luján es vivir en clave de Eucaristía, agradecer, partirse, compartirse. Es descubrir que la meta no es solo llegar, sino aprender en el camino que somos hermanos, que nadie se salva solo, porque la vida, como la peregrinación, se convierte en misa cuando se hace en común. Y al llegar, no importa el dolor de los pies, ni el cansancio de la espalda, ni el frío de la noche. Todo se transfigura en abrazo, en mirada levantada, en manos unidas, en esa certeza profunda de que el cansancio se vuelve gratitud y la meta alcanzada se vuelve oración. Así es la peregrinación a Luján, un pedazo de vida convertido en liturgia, una misa en movimiento, un susurro de humanidad que camina junta, un rezo con los pies y con el alma, que nunca termina, porque la vida misma es peregrinar hacia Dios. Amén. Licenciado Horacio Gallo. Muchas gracias, Alena. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Qué placer dirigirme a ustedes en la fiesta de San Pablo, la conversión de San Pablo. Sí, el 29 de junio celebraremos a San Pedro y San Pablo, pero hoy, 25 de enero, la conversión de San Pablo. Esto me da pie para platicar con ustedes qué significa ser apóstol. No se trata simplemente de decir, ¡ay, qué maravilla! Lo tiraron del caballo. No sabemos si era caballo, camello, mula, si iba caminando. Dice después que se fue hasta Damasco, ahí lo bautizaron. Hay muchas cosas que no están claras, pero está clarísimo que una luz, la misma luz de Jesús, lo dejó ciego, cayó por tierra, casi no podía levantarse, lo ayudaron y escuchó una voz. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia. O sea que vaya revelación tan hermosa. La iglesia. Pablo no perseguía a Jesús. Según él, Jesús ya había muerto. Él estaba persiguiendo personas. Estaba persiguiendo a la iglesia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se estaba metiendo con la iglesia, y la iglesia soy yo, soy la cabeza del cuerpo místico de la iglesia. Estás persiguiendo a mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Y por tanto, San Pablo tiene una cosa hermosísima. No se convirtió de malo a bueno, se convirtió de bueno a mejor. ¿Por qué perseguía cristianos? Porque era tal su amor a Dios, simplemente que estaba equivocado, pero él era un apasionado de Dios, un apasionado de Dios.
Decía, el templo no se toca, la ley no se toca, mi religión no se toca, el hecho de que haya un solo Dios no se toca. Estos andan diciendo que Jesucristo, ¿qué tal? Comer su cuerpo, su sangre, qué barbaridades. No estaba él todavía en el conocimiento del evangelio, del nuevo camino, la buena noticia, la nueva vida. No entendía nada. Se le tuvo que aparecer Jesús y lo tuvieron que evangelizar y bautizar, y tuvo que subir a Jerusalén y encontrarse con los apóstoles para escuchar también la versión de ellos, lo fundamental. Lo demás se le reveló también a Pablo. Pablo no leyó el evangelio. Pablo nunca vio el evangelio. Él fue parte del constructor del evangelio, el evangelizador. Y ya sabemos quiénes fueron los que pusieron por escrito ya todo lo que se hacía y se decía. Pablo no escribió los hechos de los apóstoles, él los hizo junto con los demás, pero una buena parte se refiere a Pablo, y después pues sus cartas. Entonces, hoy, ¿qué es lo que les quiero decir? No solamente decir ¡qué maravilla! Pablo se convirtió no de malo a bueno, sino de bueno, una persona que amaba a Dios, a santo, de bueno a mejor, de bueno a auténtico cristiano y apóstol. Ahora bien, yo también soy apóstol, tú también eres apóstol, tú también tienes unas ovejas que te han puesto, comenzando por tus propios hijos, tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus amigos, tus trabajadores. ¿Sabes cuánta gente te está viendo? Mira, leyendo a San Agustín, a San Gregorio Magno y a otros grandes santos, padres de la iglesia, me apunté estas reflexiones que les quiero compartir. Dice San Agustín: apacienta las ovejas como mías, no como tuyas. Busca en ellas mi gloria, no la tuya. No se trata de formar, de cuidar a tus hijos, de orientar a tus amigos para ti. Busca en ella, imagínate la responsabilidad que tenemos los sacerdotes, las religiosas, no digamos obispos, el Papa y todos los agentes de pastoral, todos los maestros en la fe. Así había un grandísimo defecto en los fariseos, además de ser hipócritas y todo lo que Jesús les dijo, es que tenían adeptos para sí. Para sí. Sigue sucediendo. Apacienta las ovejas como mías, no como tuyas. Ningún alma es de... Ni mis hijos son míos. Todo lo tengo prestado, momentáneo. Ni mis padres me los prestaron. Hay que llevarlos a Dios. Dice San Agustín: levántalos de la arena y colócalos sobre roca, que descansen en Cristo los que sean cristianos. Sácalos de la arena. Este mundo es arena movediza. Por eso dijo Jesús: construid su casa sobre roca, no sobre arena. ¿Qué es sobre roca? Sobre el mismo Cristo. Él es la roca. Sobre sus sacramentos, sobre sus mandamientos, sobre la verdad, sobre el amor. Continúa San Agustín: no faltan ni faltarán pastores que no busquen más que sus propios intereses. Esto nos lo está diciendo a nosotros, sacerdotes, religiosas y todo agente de pastoral. Mis propios intereses. ¡Qué tragedia! Cuando tendré yo que, como San Pablo, empujar todos hacia Dios. Dice él: déjense de discusiones, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Todos somos de Dios, todos somos de Cristo. No somos de este padre, de esta comunidad, de este colegio, de esta parroquia, de esta espiritualidad, de este gran maestro, incluso ya cristiano, que además puede ser un gran santo. Todos somos de Dios. El camino es lo de menos, si todo camino nos lleva a Jesús. ¿Dónde me muestras que me amas, sino ocupándote de mis ovejas? San Agustín estaba haciendo una reflexión muy fuerte sobre el sermón a los pastores. ¿Cómo demostrarle yo a Dios que lo amo? Cuidando sus ovejas. No hay nada más valioso para Dios que un alma. Lo demás son piedras. El templo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué tal la tragedia hace
3, 4 años se quemó el techo de Notre Dame de París. Todavía no terminan de arreglarlo. Millones y millones de euros. Todo eso junto no vale lo que vale un alma. No dice aquí, ¿cómo me demuestras mi amor? Haciendo templos. No. Si se puede, sí. ¿Por qué? Porque en un templo va a ser un lugar de reunión para que haya oración, para que crezcan nuevos apóstoles, para que surjan nuevas iniciativas de caridad. Sí, pero una cosa son los medios y otra cosa son los fines. El fin es cada alma. Le demuestras a Dios que lo amas cuando cuidas a sus ovejas. Pedid por nosotros, aquí ya es San Gregorio Magno, para que podamos obrar cosas dignas de ustedes. ¿Sabes lo que está diciendo en el fondo? ¿De qué tamaño es un alma? ¿Cuál es el valor de un alma? Pidan por nosotros los pastores, para que podamos hacer cosas dignas de ustedes, para que no nos quedemos en lo poco, para que no sea simplemente por vanagloria, por egoísmo, por quedar yo bien, por quererle darle un sentido a mi vida. Dice también San Gregorio, puestos como custodios en las viñas, no guardamos en absoluto la nuestra. Aquí lo que me está diciendo a mí como pastor y a ti como padre de familia, preocúpate muchísimo de tus hijos, pero dedícate tiempo a ti mismo. Preocúpate de las almas de los demás. ¿Y la tuya? ¿Y la mía? No vaya a pasar que yo siendo pastor me pierda. Yo siendo tu padre me pierda. ¿Sabes cuántas veces me he encontrado con gente metida en apostolados, en la iglesia, en obras de caridad hermosísimas? Y cuando comenzamos ya a tener un poquitín de intimidad con toda la familia, y tus papás, mi papá un desastre. Nos dejó cuando teníamos 5 o 6 años, ha tenido 3, 4 parejas, estuvo en la cárcel, lo acusaron de no sé qué. Mira, hijos bien formados, hijos que encontraron a Dios por otro camino, y el papá o la mamá perdida. Otra, en esta ocasión, también de San Gregorio, si tendéis hacia Dios, procurad no venir a Él solos. Soy un apasionado de Dios, me encanta Dios, me encanta la vida espiritual, me encanta el apostolado, no puedo ir solo. Llevarme como en un tren, todas las almas que pueda. Digo como en un tren porque cuando trabajé en Francia y en Italia, cada año me acuerdo del tren de la esperanza, llevábamos en un tren a 900 personas enfermas, más los familiares, más todo eso, grupos enormes. Qué belleza era ver subir 1,500, 2,000 personas a un tren. ¿Y a dónde íbamos? A visitar un santuario. Imagínate con cuántas almas tengo que llegar yo, no a un santuario, al cielo, dependiendo de la vocación que me hayan dado. ¿Cuántas almas? Si yo era feliz viendo 1,500 personas para ir 8 días a un santuario, buscando un milagro espiritual, si de paso la Santísima Virgen María intercedía por mí para que Dios me concediera también un milagro físico, que me tocó ser testigo de alguno, o sea, estar presente cuando sucedió, hermosísimos, están siendo estudiados por la ciencia, hermosísimos. Gente que entró sin poder caminar y salió caminando. Digo, pocas veces, no crean que... En cambio, milagros espirituales, muchísimos. Gente que alcanzaba el perdón, que lograba perdonar, reconciliación, volver a Dios. Milagros hermosísimos. Amar más a la propia familia. Pues si era una maravilla subirse a un tren con 2,000 personas, 1,500, para llevarlos 8 días a un santuario, imagínate para ayudarlos a llegar al cielo. No vengan solos, vengan con todos los que puedan. San Carlos Borromeo, no te entregues tan generosamente a los demás que no te sobre nada tuyo para ti. Es decir, cuida tu alma.
Cuida tu alma, lo dijo en otro discurso de otra manera. ¿Tienes cura de almas? No por ellos abandones tu propio cuidado. Y por último, este es de un poeta hindú, Rabindranath Tagore, apóstol a su manera, con su estilo en su religión. Cuando llegue a esa fuente, cuando encuentre esa agua, cuando llene este cántaro, cuando riegue este mundo, cuando apague esta sed, me sentaré. ¡Qué belleza! No descanses, no te sientes, no has terminado hasta que llenes tu propio cántaro, hasta que hayas llenado todo el mundo que te rodea. Yo no soy el responsable de la conversión de toda China. No. Mi casa, mi oficina, mis amigos, mi gente. Cuando haya llevado a toda esta gente, comenzando por mis propios hijos, me sentaré. Pues bueno, queridos amigos, día de la conversión de San Pablo, que sea también para nosotros día de nuestra propia conversión. ¿Cómo, Padre? Yo ya estoy convertido. De bueno, de gran persona, a mejor y ojalá a santo. San Pablo no pasó de malo a bueno, de bueno a mejor, de bueno a santo, de bueno a apasionado por Cristo. Lo mismo te deseo a ti. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Además, pero lo termino yo, le robo también a San Agustín, quería terminar haciendo como un resumen de las tres etapas, porque San Agustín es un maestro en esto y dejó tanto escrito, y podemos resumirlo en 3 oraciones de él a Jesús en cada una de esas etapas. Así que llévense a manera de resumen esto y para revisar cuál pueden estar rezando ustedes en este momento, ¿no? ¿Cuál podemos estar? Yo ya la recé en mi retiro hace 2 meses, pero la sigo rezando todos los días. Al principio de su conversión, en la primera conversión, Agustín le decía a Jesús: ya sé lo que pedís, pero no puedo. Pasa gran parte de su vida, él no le ponía título como ahora, esto lo contamos con el diario del lunes, obviamente, pero uno de sus escritos recupera estas frases que reflejan toda una etapa de su vida. Ya en lo que hoy veríamos que es la segunda etapa, es un poquito más famosa, esa me gusta mucho a mí. Dice: dame lo que pides y pide lo que quieres. Ya avanzó. Antes sabía lo que pedía, pero no se animaba. Yo esto creo que en algún rollo de algún momento yo lo usé esto. De los primeros, de los primeros cursillos que me tocó acompañar. Bien, segunda, ¿está bien? Dame lo que pidas y pide lo que quieras. Y ya en sus últimos escritos era capaz de decir: wow, me emociona el saber que todavía no estoy ahí. Pero ahí tenemos que ir. Dice, simplemente es lo que quieras, cuando quieras, cómo quieras. Y eso ya es la vida líquida. Eso es ya ser uno con el amado. Y algunos de ustedes que tienen, creo, la experiencia de tener a alguien amado, con quien se comprometieron como amarse de manera especial, es la experiencia de alguien que quiere correr la suerte del otro. Lo que te pasa a vos me tiene que pasar a mí. ¿No? Eso debería ser la vida de un matrimonio, 2 grandes amigos. Uno no concibe que a ella o a él le pase y a mí no. ¿No? Sobre todo en los malos momentos. ¿No? El amor fuerte es: me gustaría padecer la enfermedad esa yo y no vos. ¿Tá? Bueno, un cristiano eso está llamado a vivirlo en relación con Cristo. Y termino con una anécdota muy linda de Santa Catalina de Siena, que en una de las visiones
Jesús se le aparece y dice que tiene un regalo para ofrecerle, pero que ella iba a elegir, ¿no? Entonces le presenta una corona de rosas y una corona de espinas. Y ella, obviamente, elige la corona de espinas, porque dice, si esa es la corona de mi amado, yo tengo que poder entrar con la misma corona de mi amado. Bueno, esa es la vida unitiva. De experiencias de santos que han tocado esto, que se conocen, hay muchas. Los invito a ocultar porque son muy ricas, muy ricas. Pero bueno, dejamos para el próximo capítulo. Ojalá que podamos compartir el de la tercera, que es muy rica, hablar de eso, que es como hablar de un mundo que uno vislumbra. A veces tuvo una experiencia apenas así, pero no estoy ahí. Si estuviera ya, ojalá, pero hay que pedir esa gracia. Estamos llamados a la tercera conversión. Ojalá que estemos todos peleando la segunda. Pero si debemos materias de la primera, ánimo, que para Dios, como hoy le dice el Evangelio, nos recuerda el de María del Rosario, para Dios no hay nada imposible. Y si rezamos el Rosario, menos todavía, se va a hacer posible. Bueno, muchas gracias. Nos quedan las intenciones, son importantes, porque se le apuntó, bueno, esta riqueza. Estamos rezando nuestra oración de intercesión. Mabel, Feco, Adriana, Ana Luisa, Omar, Beatriz, Gustavo, Osvaldo, Henry, Carmen, Rita Mano, Miguelina, Tere, Padre Carlos Andari, Padre Pepe, Diego, Carlos, Kelia, María Angélica, Gabriela, María Inés, Maru, Oscar, Claudio, Eugenia, Marcela López y familia, Silvana de San Pío, Silvana, Reinaldo, Graciela, Zoe, Agustina. Acción de gracias, bueno, por los 48 años de casados y por el nacimiento de su nieto de Patricia y Juan, María Teresa y Juan. Difuntos: Nora, Nelly, Juan Carlos, Elistor, Víctor, Gabriel, Blanca, Tino Hernández, Mario Roberto Espera, Rosalía Nardone, Dudy, Yolanda, Terminal, Adoración, José Omar, Teresa, Juan, Alejo, Juan Antonio, Micaela, Lautaro, Guillermo y Rita, Nelly de Delia, Duilio. Hacemos entonces una de Dios el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Hay algún aviso? El martes próximo vamos a tener otra escuela. Nos va a visitar Monseñor Virginio Bresanelli, obispo emérito de Neuquén, que nos viene a hablar sobre el Sagrado Corazón. Así que por favor, como todas las escuelas son abiertas, pueden invitar a quienes quieran para venir a escuchar a Monseñor Bresanelli, que es un hombre que habla de corazón y empapado con el Espíritu. Así que bueno, estamos todos invitados. Y me encantaría, para terminar, que le pongamos fecha a esta tercera etapa, ¿no? Del fin de año. Nos quedamos con mucha ganas. Nos dejaste a todos pensando y mucho. Esa era la idea. Esa era la idea. No creer que ya llegamos a ningún lado. Estamos en camino hasta el último instante. Y después seguirá la vida eterna. Lograste sacarnos de la zona de confort. Me alegro. Que el Señor esté con ustedes. Que descienda en abundancia y compartan con todos los que vean esta bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos irnos en paz. Gracias a Dios.